San Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante nos dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciéndole: Señor, ten misericordia de mi hijo, que está lunático y padece muchísimo dolor, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido sanarlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de acompañar? ¿Hasta cuándo os he de soportar a ustedes? Entonces Jesús dijo: traédmelo acá. Y entonces Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano al acto desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron: Señor Jehová, Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? os les enseñe Jesús les dijo: a conocer por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Señor Jehová, aquel que escuche tu palabra. Listo, hacemos una pequeña pausa para darle interpretación a estos versículos bíblicos. Como ustedes pudieron darse cuenta, nos encontramos aquí con un padre, nos encontramos con un hijo terrenal, ¿no? Hablamos de un padre terrenal y de un hijo terrenal. Un padre que estaba desesperado encontrando la forma de que su hijo fuese sano. Y el hijo era un hijo que la palabra de Dios lo menciona como un lunático. ¿Ustedes saben qué es la palabra lunático? ¿A quién se le da la palabra lunático? Y muchos de ustedes van a poder responder claramente. Muchos de nosotros, hablámoslo o le decimos de esta manera a las personas locas, que no están cuerdas. Le decimos: este es un lunático, y le estamos diciendo en otras palabras: este man es un loco, un chiflado. ¿Cierto que sí? Yo lo hablo con las palabras que nosotros sabemos usar casualmente en muchas familias, para que pues ustedes puedan entenderme, ¿cierto? Señor Jehová. Entonces encontramos a quién, encontramos a un papá que está desesperado, porque no solamente él lo llevó donde nuestro Señor Jesucristo, sino que él venía de un tiempo más atrás donde él había estado visitando a muchas personas. Actualmente, en este momento, existen los médicos generales. En ese tiempo no existían los médicos generales, existían más que todo los médicos, digámoslo así, naturistas, que son las personas que hacen remedios con las plantas de los campos. No existía mucha ciencia en aquel tiempo, ¿cierto? Y aquí voy a desarrollar un punto muy clave para que ustedes entiendan qué es un médico naturista y qué es un médico general. ¿Listo? Bueno, médico naturista, pues podemos hablarle a las personas que se van para la montaña. Eso fue desde los inicios, escuchen bien, porque actualmente no hacen esto, pero yo quiero mostrarles a ustedes cómo hicieron para poder ellos llegar a obtener este nombre como médicos naturistas. Eso no fue tan sencillo. Los primeros médicos naturistas, ellos tuvieron que pasar por situaciones difíciles. Ellos se envenenaron, escuchen bien. Porque parte de la ciencia naturista, de las personas que hacen productos o pastillas o eso ya en grandes laboratorios, pero anteriormente se le podría llamar naturistas a estas personas. Ellos iban a las montañas, escuchen. Ellos iban a las montañas, cosechaban una plantica por ahí, la miraban y decían: bueno, esta planta, ¿para qué puede servir? Y probaban las hojas o los frutos de esas plantas. Algunas personas las probaban y quedaban y se envenenaban, porque ellos estaban probándolas. Entonces, cuando ellos probaban esas plantas o esas frutas y se envenenaban, pues sencillo, ellos apuntaban ahí en un cuaderno: esta fruta lo envenena uno. O esta hoja lo envenena, ¿sí? Y la iban conociendo poco a poco. Así, sucesivamente pasaron los siglos y muchas personas empezaron a estudiar las plantas, que actualmente no tienen que pasar por eso. ¿Por qué? Porque usted va a una tienda donde venden libros y usted le dice: véndame un libro de medicina.
un libro de naturistas. Y usted compra ese libro y en ese libro encuentra y dice, el paico sirve para esto y para esto, pero en tanta cantidad. La cargadita sirve para esto, pero en tan cantidad. El llantel, ¿para qué sirve? Estas plantas que le estoy mencionando son plantas curativas, ¿no? El llantel, ¿para qué sirve? Sirve para esto y para esto. El apio, ¿para qué sirve el apio? O sea, son nombres de plantas medicinales que yo les estoy mencionando en este momento. Estas plantas están en un libro ya, o sea, el nombre de la planta, está el dibujo de la planta, para que pues no perdamos mucho tiempo buscándola. No es sino que usted mira el libro y mira la receta para qué sirve y cuál es la cantidad que usted va a usar, y se va a la montaña y busca esta planta, la toma y entonces hace su remedio natural, o sea, médico naturista. Esos son los médicos naturistas. Y en ese tiempo pues las personas también hacían sus inteligencias y sanaban a otras personas por medio de plantas. Ahora, este señor que se encontraba desesperado con este hijo que tenía, que dice la palabra de Dios, lunático, que padecía muchísimo porque muchas veces se caía en el fuego y muchas veces se caía en el agua. Ustedes sí han escuchado en algún momento, por casualidad, y si no lo ha escuchado, entre a YouTube y escriba y va a darse cuenta y usted se va a impresionar de la información que les tengo en este momento. Mira, las cabritas, ¿ustedes conocen las cabras? Bueno, las cabritas resulta que ellas, como mantienen así en el campo ellas se llenan de garrapatas y otras personas le llaman pulgas. Las cabritas se llenan de garrapatas y ellas ¿qué hacen? Ellas sufren bastante, porque esa piquiña que les coge por aquí y por allá, y como ellas no son como nosotros, los seres humanos, mire, nosotros los seres humanos nos pica una garrapata o un piojo o algo que nos esté comiendo la carne, nosotros simplemente tomamos con nuestras manitos, que es algo que tenemos que agradecerle mucho a Dios por habernoslas dado así. Tomamos nuestras manitos y cogemos una peineta y algo de veneno, no sé, y nos quitamos esas pulgas, esos piojos, lo que tengamos nosotros, ¿cierto? Y listo, pasa ya, deja de rascarnos. Pero las cabritas, ellas no tienen esa posibilidad. Las cabritas no tienen la posibilidad porque no tienen sus manos, sus dedos. Entonces, ¿qué hacen las cabritas? Ellas se soportan ese dolor y van y se arriman a una peña, a una roca y empiezan a rascarse por aquí y por allá, ¿cierto? Pero ellas van al extremo, porque ¿por qué les hablo de las cabras? Los caballos, las vacas, etcétera, ellas también son iguales a las cabras, pero las vacas y los caballos no hacen esto que hacen las cabras, que yo les voy a decir qué es lo que hacen. Las cabras miran que de pronto hay una fogata fuerte ahí en el medio del campo, mucho fuego, o así ellas vean un horno ardiendo con una temperatura súper alta y ellas miran que por ahí pueden entrar por un huequito del horno. Ellas, las cabras, se meten al horno, no importa la temperatura que tengan, y se meten hasta el fondo. En el nombre de Jesús. Y se queman. Y cuando uno ve un video y no mira la respuesta de por qué ellas hacen eso, uno dice, wow, ¿será que están endemoniadas las cabras? Y uno dice, pero esa cabra, ¿qué le está pasando? O sea, ¿por qué se mete al horno? ¿Por qué se mete al fuego? Y es tanto así que si el dueño, escuchen bien, si el dueño de la cabra la quiere sacar de allá, ella no se sale de allá, ella quiere entrar más adentro y más adentro. Y cuando uno no sabe por qué la cabrita está haciendo eso, uno dice, pero esa cabra está endemoniada, porque mire lo que está haciendo, se está metiendo al horno o se está metiendo a la llama de fuego. Oiga, y a ellas no les importa quemarse, sentir ese dolor del fuego. ¿Sabe por qué no les importa? Porque la piquiña de las pulgas y esos bichos que tienen dentro de su pelaje es una tortura para ellas. Y ellas prefieren ir y quemarse completamente y salir de allá fresquecitas, o sea, que no les quede rascando ese picazón. Ahora, si ustedes piensan que no es así, vea, entren a YouTube, escriben ahí por qué las cabras se queman o por qué las cabras se meten a los hornos. Y va a haber muchos videos donde muchas cabras se están metiendo a los hornos o a las fogatas. No es mentira, es verdad, eso sí pasa y es real.
Ahora, ¿por qué me estoy refiriendo yo de las cabritas? Les estoy tirando este dato, porque miren aquí el versículo 14 del libro de San Mateo capítulo 17, que es el número 16 milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios que este señor, este papá, estaba desesperado buscando un remedio para su hijo. Señor Jehová. Su hijo en ocasiones se echaba al fuego y en ocasiones se echaba el agua, o sea, se quería ahogar o se quería quemar. Ahora la pregunta es, ¿este muchacho por qué se tiraba al fuego? ¿Tenía pulgas? No. Él no tenía pulgas. Ahora, ¿por qué se tiraba al agua? Recuerden que en algún momento les dije que hay algunas enfermedades que son naturales, o sea, son enfermedades que nos dan a nosotros los seres humanos y es natural, como la fiebre, como la gripe, como la leucemia, etc. Son enfermedades que le llegan al cuerpo de nosotros, incluso el cáncer. Pero hay enfermedades que no son naturales, son enfermedades, digámoslo así, sobrenaturales, o son enfermedades que no se curan con la ciencia ni tampoco con la medicina natural. Y estas enfermedades no provienen de parte del mismo ser humano, sino que es Satanás que está interviniendo en estos cuerpos, y no en todas las personas, pero sí pasa en muchas ocasiones. Aquí habla de un lunático, ¿cierto? Y muchas personas lo conocemos como un loco, ¿verdad? Hay locos, vuelvo y les repito, escuchen bien, que se vuelven locos y es natural. Pero hay locos que se vuelven locos y no son natural, y hay que saber discernir estos dos puntos. El loco que es natural es una persona que viene, digamos, de un estrato muy, pero muy bajo, que no pudo alimentarse bien, y de repente esta persona empezó a enloquecerse, o sea, empezó a ver visiones, empezó a hacer cosas, a ver cosas. Pero es porque él no se alimentó bien y se deshidrató. Cuando estaba deshidratado, él empezaba a ver cosas y se convirtió en un chiflado o en un loco, o en un lunático. Y suele pasar en muchas ocasiones, no solamente que sea una persona de muy estrato bajo, sino que una persona que se fue a un desierto y se le acabó el agua, se le acabó la comida. Él a los días, después de que ya empieza a perder el cuerpo, empieza a perder los nutrientes de alimentación, pues nosotros empezamos a ver cosas que no teníamos por qué verlas, son visiones, y empezamos a hacer cosas que no tenemos por qué hacerlas. ¿Por qué? Porque nos deshidratamos al extremo. Pero ahora hay locos que realmente sí son locos, y son locos porque vinieron de parte de Satanás. O sea, Satanás o los demonios intervinieron, se metieron en ese cuerpo, y pues hay un choque muy, muy grande, porque se está apoderando un demonio, o sea, un espíritu se está apoderando de ese cuerpo. Pero recuerden que ahí hay otro espíritu. Digamos que el muchacho se llame Pablo, ¿cierto? Y que el demonio se llame Changó, un ejemplo. Ese demonio llamado Changó llega y se mete en el cuerpo de Pablo, o sea, se está poseyendo ese cuerpo. Pero también hay otro espíritu, porque son dos. Está el espíritu de Pablo y está el espíritu de Changó, o sea, hay dos espíritus ahí. Solamente hablemos de estos dos. O sea, hay un choque que pues está desbaratando la mente de este pobre ser humano. Cuando se trata de un demonio, entonces esta persona está loca y no es natural. Versículo 18, este es el punto que yo quería llegar. O sea, este muchacho se caía al fuego, ¿era por qué? Porque tenía un demonio dentro. Este muchacho se tiraba al agua y quería ahogarse también en ocasiones, era porque tenía un demonio adentro. Mire, versículo 18 lo comprueba plenamente y dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. O sea que habían dos espíritus. Había un demonio que lo estaba poseyendo y había un espíritu del muchacho. O sea, habían dos espíritus dentro de ese cuerpo. Es por eso que él se tiraba al fuego y quería quemarse, y se tiraba también al agua, porque habían dos espíritus chocando dentro de ese cuerpo. No había un solo, habían dos espíritus que querían tomar el razonamiento de esa mente y de ese cuerpo.
Y por eso él estaba loco, por eso estaba lunático, chiflado. Entonces tenemos que tener en cuenta estos dos puntos, ¿sí? Uno, no todos los locos y chiflados están poseídos por un demonio. Hay unos que se curan con droga y hay otros que se curan con la fe y el poder de Dios. Hay un punto muy importante aquí, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó totalmente sano. Versículo 19. Miren lo que está pasando acá y yo quiero que ustedes aprendan de este versículo bíblico. 19, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, recuerdan que el Señor le dijo a Jesús: oiga, Señor Jesús, mire, lo que pasa es que yo ya le llevé a mi hijo, yo ya se lo llevé a sus discípulos para que ellos sacaran ese demonio de mi hijo. Pero ellos oraron, ellos clamaron y no fueron capaces de ayudarlo. Fue por eso que Jesús tomó la iniciativa de hacer el milagro él mismo. Entonces los discípulos vinieron después de que el muchacho estaba sano y le dijeron a Jesús: a conocer la verdad. Maestro, nosotros no pudimos echar fuera ese demonio. ¿Por qué? Mire la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo a los discípulos y la respuesta que nos da a nosotros, los que hemos intentado orar por una persona que está padeciendo alguna enfermedad o que está endemoniada. Escuchen bien. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: échate al mar, y él te obedecería. Por vuestra poca fe. Y se dan su voluntad. Hermano, usted que me está escuchando, ¿a usted le ha pasado o ha intentado orar por una persona o ha intentado de pronto ahuyentar un demonio de una persona y no lo ha logrado? Y usted se ha preguntado en varias ocasiones: pero yo, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué Dios no me usa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Hay varios puntos, ¿sí? Hay varios puntos. Recuerdan que yo les dije que Jesús empezó a hacer sus milagros después de que fue bautizado, el primer punto. Ah, no, que yo ya soy bautizado porque mi papá y mi mamá ya me bautizaron. ¡No! Ese bautismo no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque Jesús se hizo bautizar cuando él tenía el propio conocimiento. Él tenía 30 años cuando se hizo bautizar. El Hijo de Dios se hizo bautizar solito, a él no lo llevaron a hacerlo bautizar. El Hijo de Dios tenía el pleno conocimiento, el pleno conocimiento de qué es amar al prójimo y de qué es amar a Dios sobre todas las cosas. El respeto por la humanidad. Él tenía el pleno conocimiento de qué es el bautismo, para qué es el bautismo y qué significa el bautismo. Después de que él obtuvo todo el conocimiento y ya tenía la plena seguridad de qué se trataba el bautismo y para qué él se estaba haciendo bautizar, él se hizo bautizar. ¿Recuerdan que yo hablé de este tema en algún momento? Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué Dios no hace los milagros a través de ti? 1. Porque tú aún no te has hecho bautizar. 2. Les dijo: por vuestra poca fe. Ahora, ¿cómo vas a tener fe si no has recibido el bautismo como tiene que ser? Esa es una respuesta muy clara. O sea, es imposible uno tener fe cuando no ha hecho o no cumple los mandamientos o los estatutos de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? La única forma de nosotros obtener la fe a la plena fe, es obedeciendo a Dios casi al 100%, o mejor dicho, esforzándonos al 100% por tratar de obedecer a Dios. Porque si no lo hacemos, no hay fe. O sea, ¿cómo va a haber fe? A ver, dígame. Digamos que usted en este momento escucha la palabra de Dios, ¿cierto? Y de repente usted se va para la calle y mira a una mujer, y usted es casado, un ejemplo. Mira a una mujer hermosa y entonces la convence, y entonces van y tienen relaciones por allá. Están fornicando, están adulterando, ¿cierto?
Y al otro día se le presenta una persona por ahí y le dice: hermanito, mire, lo que pasa es que mi hijo está padeciendo una enfermedad súper grave. ¿Será que usted puede orar por mi hijo, por favor? ¿Usted qué pensaría en ese momento? ¿Usted sí puede tener la fe? No, en ese momento su conciencia lo ataca, mijo. Su conciencia lo ataca y le dice: ¿te acuerdas lo que estabas haciendo ayer en la tarde? ¿Tú crees que eres capaz de orar por ese fulano y que ese fulano se sane? Su conciencia lo ataca. Y entonces usted le va a responder a su conciencia, ¿verdad, no? Cometimos un grave error, ¿no? ¿Y Dios qué? ¿Dios qué va a tratar de sobre nosotros? O sea, a través de nosotros, ¿qué va a hacer nada Él ahora? O sea, hay una lucha entre su mente y la verdad. Entonces, ¿qué fe usted va a tener? ¿Cierto? O sea, para obtener la fe nosotros tenemos que, primero, ser bautizados. Segundo, tenemos que tener en claro qué es lo que quiere Dios con nosotros y para dónde nos quiere llevar. ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Toda esa situación tenemos que tenerla muy clara. Después de que tengamos eso muy claro, entonces nosotros vamos a obtener fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí han escuchado esa palabra? Entonces, cuando nosotros nos sentimos seguros de que estamos bien con Dios y que nos estamos esforzando al máximo, que no somos perfectos, pero que nos estamos esforzando al máximo, al menos tenemos un poquito de fe. De lo contrario, no hay fe. Y muchos dirán: no, yo sí tengo fe. Yo no soy cristiano evangélico, yo no obedezco a Dios, yo no amo al prójimo, yo no hago nada de eso, pero yo sí tengo fe. La fe la obtenemos obedeciendo a Dios. Ahora, que si en el mundo las personas que no obedecen a Dios tienen fe, sí tienen fe, pero no esa fe sagrada, esa fe que nos hace a nosotros decirle a un demonio fuera de ese cuerpo o a esa enfermedad que deje ya de molestar al ser humano. Esa fe no, podemos tener una fe diferente. Por medio de Jesucristo su vida pueda cambiar. Pero en este momento estamos hablando de una fe de sanidad y una fe que viene obteniendo de parte de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Entonces Jesús les dice: por su poca fe no pudieron echar fuera ese demonio. Porque de cierto os digo que si tuviesen fe como un granito de mostaza, ustedes le dirían a esa montaña: pásate de aquí a allá, y ella les obedecería. Y nada les sería imposible. Este es el cuarto punto ya para despedirnos, porque son las 12:55. Versículo 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mire, un punto muy importante para las personas que les gusta orar por las enfermedades, las personas que les gusta orar por de pronto hacer que un demonio salga de un cuerpo, que esté poseído. Este género solo sale con oración y ayuno. ¿Qué es la oración? Señor Jehová, ilumina. Estamos hablando de una oración sagrada también, ¿no? Recuerdan que una oración es conjugar unas frases o un tipo de palabras ahí junto, que eso ya es científico, pero hablando de una oración celestial, una oración que nos va a ayudar a nosotros a sanar enfermedades y también a liberar a las personas de los demonios. Esta oración es diferente, esta oración ya es una conversación con Dios. Entonces, esta conversación con Dios es muy importante, porque dice: este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué pasa con los discípulos? Los discípulos pues andaban con Jesús, imitaban a nuestro Señor Jesucristo, pero les faltaba todavía oración. La pregunta es: ¿usted cada cuánto habla con Dios? Respóndame. Y no es pensar con Dios y decirle gracias Dios mío en cada ratico o hola Dios mío, no. Hablar con Dios, o sea, entablar una conversación con Dios. ¿Cada cuánto usted entabla una conversación con Dios en el día? Padre, en el nombre de Jesús, hoy pido por mis
Usted se levanta en la mañana, habla con su esposa, habla con sus hijos, habla con su hermano, habla con su tía, habla con todo el mundo, hasta con el vecino usted habla, ¿cierto? Y a cada uno de ellos le regala a usted 5 o 10 minutos, no sé cuánto. Y en ocasiones le regala hasta 2 horas hablando con esa persona, ¿cierto? ¿Cuántos minutos usted le regala a Dios en el día para platicar con Él? En ocasiones no le regalamos ni un minuto siquiera, ¿cierto? A Dios. En este momento ya le vamos regalando 30 minutos, las personas que están escuchándolo. 30 minutos le estamos regalando a Dios y eso es una bendición. La pregunta es usted, antes de escuchar esta predicación, ¿cuántos minutos le regalaba usted a Dios? Ni uno solo, ¿cierto? Entonces eso es una oración, o sea, hablar, entablar una conversación con Él. En este momento nosotros lo estamos escuchando porque es Él el que nos está hablando a través de la palabra de Dios. Pero cuando usted no lo está escuchando, ¿usted sí le habla a Él? Es muy sencillo, usted va a su habitación, se inclina, se arrodilla y entonces usted levanta las manos si usted quiere al cielo o cierra los ojos o como usted quiera hablar con Él, se sienta en una silla, pone otra al frente, no sé, como usted quiera. Le dice, hola Padre Jehová, ¿cómo estás? En el nombre de tu Hijo Jesucristo yo quiero que por favor me escuches. Porque resulta que solamente si usted menciona a nuestro Señor Jesucristo, Él la va a escuchar a usted. Porque ese es el punto, ese es el sistema. Que nosotros tenemos un mediador, escuchen bien. Ese mediador se llama Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, y las mujeres y los niños. Bueno, un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesús. Señor Jehová. Entonces, ¿qué es lo correcto? Hola Padre Jehová, en el nombre de Jesús, por favor escucha mis palabras. A predicar tu verdad. Quiero hablar contigo, yo sé que no te puedo escuchar audiblemente, pero en este momento quiero hablar contigo. Padre, resulta que yo tengo un negocio que me están pintando por ahí, que a mí me parece que es muy bueno. Me están pidiendo tantos millones de pesos por tantas hectáreas de tierra y pues la verdad yo no quiero embarrarla. ¿Tú qué opinas, Señor? ¿Será que sí es bien o será que no es bien comprar ese lote de tierra? Padre, en el nombre de Jesús, por favor, no quiero hacer este negocio yo solo. Yo quiero que por favor tú me dirijas. Ahora, ¿cómo sabes si Dios te responde sí o no hace el negocio? Es muy sencillo. Cuando tú pones en oración, o sea, en plática el negocio o lo que tú quieras ante los ojos de Dios, tú le dices estas palabras, que sea tu voluntad, Padre. Si ese negocio es para mí y está aprobado por ti, entonces esos millones de pesos que yo tengo que conseguir me van a llegar sin tanto esfuerzo. No tengo que esforzarme por conseguirlos. Lógico que yo voy a ir al banco y voy a solicitar el préstamo. Pero es que para que le hagan un préstamo a uno, es súper difícil, le piden muchos papeles, muchos inconvenientes que aquí, que allá, y eso que sí sale y no sale. Ahora, ¿cómo sabes tú si Dios sí te está respaldando en ese negocio? Es muy sencillo. Tú vas al banco y le dices, yo vengo a solicitar un préstamo. Ellos te dicen, venga, lléneme los datos acá y esto y esto y esto. Tú le pasas los datos a ellos. Y de repente ellos te dicen, señor Carlos o señor Ramiro, su préstamo fue aprobado. Que tú quedas impresionado y dices, wow, así de fácil fue. Yo pensé que era más difícil. Ahí Dios te está aprobando a ti ese dinero. Porque tú lo pusiste en oración, platicaste con Él y le dijiste, Señor, por favor ayúdame y dime, ¿es un buen negocio o no? Entonces Él te está diciendo, sí, es un buen negocio, hazlo, corre. Ahora, cuando tú le pones en oración a Dios y le dices es bueno o no es bueno, por favor aprueba. ¿Cuándo te está hablando Dios? Cuando las personas te dicen, no, señor Carlos, mire, lo que pasa es que ese préstamo no se lo podemos hacer a menos de que usted nos traiga una persona que lo patrocine a usted, que traiga esto, que traiga lo otro. Usted lo lleva, Y después de que llevó esos datos, vuelven y le llaman, no, mire, lo que pasa es que esto y que lo otro y siempre le van a poner peros. Cuando le ponen muchos peros, Dios te está diciendo a ti, qué pena, hijo, pero ese negocio no lo quiero para ti porque te van a dar en la cabeza.
Ahí es cuando Dios te está hablando. Y nosotros somos tan tercos que hacemos esto y hacemos lo otro y nos esforzamos y, mejor dicho, tratamos de forzar que nos salga ese negocio. Lo forzamos a diestra y siniestra. Y Dios nos está diciendo no, 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 no. O sea, Él está impidiendo por una parte y por otra y nosotros queremos meternos por ahí. Nuestras vidas, que tus ángeles enseñen. Pero lógico que cuando nosotros conocemos de Dios, nosotros comprendemos que las cosas no hay que forzarlas. ¿Por qué no hay que forzarlas? Porque Dios es el poderoso, o sea, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y cuando Dios quiere algo para nosotros, simplemente las cosas se dan así, suave. ¿Sí me entiende? Eso es cuando nosotros hablamos con Dios, se convierte en una oración sagrada. Platicar con Dios es eso, una oración. Poner a Dios sobre todas las cosas y decirle, Señor, ¿este negocio me conviene o no me conviene? Ahora, este género no sale sino con oración y ayuno. Estamos hablando del punto de la oración, ¿cierto? Para las personas que quieren orar por los enfermos, por las personas que están endemoniadas, usted tiene que hablarle a Dios, decirle, Señor, mira que hay una persona que se encuentra pasando una situación difícil, está endemoniada. Quiero orar por él, pero no quiero ser yo el que esté en ese momento ahí, sino que seas tú, Señor, a través de mí. Y esa oración no lo va a hacer usted solamente en 5 minutos y ya, no. Habla de oración y ayuno. ¿Cuál es el ayuno? El ayuno es dejar de alimentarse usted. Puede tomar agüita si usted quiere. Y eso es un sacrificio que le está haciendo usted a su cuerpo. Está sacrificando su cuerpo en ese momento y está diciendo, Señor, yo voy a dejar de alimentarme porque quiero ayudar a esta persona. Es un sacrificio que estoy haciendo porque yo no quiero ver más a esta persona sufriendo. Yo lo amo como al prójimo y voy a sacrificarme por el Señor. Voy a ayunar. Y en ese momento que usted está ayunando y dejando de alimentarse, puede ser 1, 2, 3. David, escuche bien, David ayunó por 7 días. Usted también puede hacerlo por 7 días, si usted quiere ayudar a una persona. Ayune, tome agüita, coma pan, pero no se alimente como siempre lo hace. Averigüe a través de Google qué es un ayuno espiritual y ahí le van a dar toda la respuesta. Ayune. Y en medio de ese ayuno usted ore. No lo haga por usted, hágalo por la otra persona y va a darse cuenta que le va a funcionar. O sea, voy a sacrificar mi cuerpo no por obtener ese poder que yo quiero obtener, porque Dios me use, no. Porque entonces se lo está haciendo usted por interés suyo. Y cuando usted lo hace por interés suyo no va a pasar nada. Usted hágalo con interés al prójimo. Usted diga, vea, ese muchacho está sufriendo y a mí me duele el corazón verlo sufrir. Entonces voy a sacrificar mi cuerpo, voy a ayunar. Y entonces usted empieza a hablar, Señor, mira, en este momento yo estoy ayunando y estoy triste porque yo veo al vecino que está pasando esta situación y yo quiero que tú lo ayudes, por favor. Y usted ayuna y ora y habla con Dios, y cuando usted sale de ahí, de ese ayuno, va y pone su mano sobre esa persona que está padeciendo esa enfermedad y le dice a la enfermedad, fuera, lárguese. Y esa enfermedad sale volando, ¿oyó? Ahora, ¿por qué? Porque uno lo hizo sin interés propio suyo. Y cuando usted lo hace sin interés, todo funciona perfectamente, sí, pero si usted lo hace por interés propio suyo, no va a pasar nada, ¿listo? Muchos dicen primero yo, segundo yo, tercero yo. No, aquí no. En las cosas espirituales no pasa así. En las cosas espirituales pasa primero él, segundo él, tercero él y de último yo. A muchos no les va a parecer esta palabra, pero es así. Primero pensemos en el prójimo y después entonces pensamos en nosotros y las cosas nos va a funcionar perfectamente, porque así son las cosas. Cuando usted piensa en usted, solamente en usted y en usted y en usted, se convierte en una persona egoísta. Y a Dios no le gustan los egoístas. Son la 1:07. Espero que les haya gustado el mensaje del día de hoy. Dios me los bendiga muchísimo. Este es el 16 milagro de parte de nuestro Padre Celestial, de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Sacó un demonio de este muchacho. Los dejamos con Edinson a través de El Baúl de los Recuerdos. Que Dios los bendiga. Chao, chao.